Hola a todos, soy Sonia, la profesora de Filosofía del Centro de Estudios Luis Vives, y hemos hecho en tiempo récord la corrección para que vosotros podáis tenerla y podáis verla. Podéis acceder a ella a través de la página web del Centro de Estudios Luis Vives. Aquí estamos en la página, tenéis que ir al blog de Luis Vives y bajar un poquito, y aquí tenemos exámenes resueltos de la PCE de 2024. Y pues ya buscáis el examen. En este caso lo tenéis aquí, Historia de la Filosofía. Vamos a comentarlo un poquito y lo vamos a ver juntos. A ver. Vale. Este es el examen que han puesto hoy. Y como ya sabéis, la estructura del examen es: tenemos una serie de preguntas tipo test, que son 15, de las cuales debéis elegir 10 únicamente. Ya sabéis que si hacéis alguna más no os la van a puntuar, puntuarán las 10 primeras, así que supongo que habéis elegido bien aquellas que teníais claras, y nosotros vamos a corregir todas ellas por si hay alguna ambigüedad o alguna cosita que comentar que os pueda servir. Sabéis que los aciertos puntúan 0,2 y los fallos quitan muy poquito, así que vale la pena contestar todas. Vamos a verlas. Vamos a ver las preguntas tipo test que tenemos resueltas al final. Así que voy a ir directamente ahí para que las veamos. A ver, la mayéutica es un método filosófico empleado fundamentalmente por Sócrates, que es el que inventa realmente la mayéutica. Creo que esta la tendríais bien clara. Protágoras afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas, que significa que todo es relativo y depende del hombre. El hombre es la medida de todas las cosas. Es una de sus frases. ¿Quién fue el principal representante de la filosofía musulmana medieval? Es Avicena. Esto es simplemente un dato, como lo es la número 4. ¿Quién escribió Guía de Perplejos? Maimónides. Averroes fue considerado en la Edad Media como el gran comentador de la obra de otro filósofo. ¿De quién? De Aristóteles, ¿no? Es uno de los glosadores de todos los escritos de Aristóteles. ¿Cuáles son las vías de la demostración de la existencia de Dios, según Tomás de Aquino? Pues son 5: vía del movimiento, de la eficiencia o de la causa eficiente, vía de la contingencia, de los grados de perfección y del orden o de la finalidad. Esta también creo que es clara. El yo cartesiano es la primera evidencia incuestionable al dudar. No olvidéis que partimos de la duda para llegar a la primera certeza, que es pienso, luego existo. En la 8, aquí tenemos una pequeña trampita en el enunciado. Fijaos, la tesis fundamental del empirismo cartesiano afirma que no puede afirmar nada, puesto que el empirismo no es cartesiano. Así que ninguna de las anteriores. David Hume es empirista, eso está clarísimo. Según Hume, la idea de causa no procede de ninguna impresión y no es más que un mecanismo de la mente del sujeto. Deja bastante claro Hume que no tenemos ninguna impresión de la causa. Efectivamente vemos sucesos que suceden uno detrás de otro, así que no confundir con la B. Procede de una impresión que sucede a otra impresión, porque no hay impresión de la causa. Solo vemos una serie de hechos que son consecutivos, pero eso no significa que exista una relación de causalidad. ¿En qué consiste el giro copernicano empirista? Pues en la importancia del sujeto para el conocimiento. Pone al sujeto en el centro, el sujeto es el que percibe y a partir de ahí se construye todo el conocimiento. No hablamos únicamente del conocimiento científico. Bueno, según Kant, las éticas formales establecen sus fundamentos a partir del deber, claramente, el imperativo categórico en concreto. Según Marx, el opio del pueblo es la religión, ¿no? La religión es el opio del pueblo. María Zambrano desarrolló la idea de razón poética, a partir de la razón vital e histórica de Ortega y Gasset, puesto que era su alumna. Ortega y Gasset propone el racioovitalismo, que es su tercera etapa después del objetivismo y el perspectivismo, y no hay racionalismo circunstancial. Esto es un poquito para confundirnos y ya está. Espero que os haya ido bien en esta pregunta, aunque tenéis que tener en cuenta que el grueso de este examen es el desarrollo. El nivel de acierto en el tipo test
pues va a marcar no la diferencia entre un aprobado o un suspenso, sino subir un poquito la nota que hayáis obtenido en el desarrollo. Bien, vamos a las dos opciones que han caído este año, que son Platón por un lado y Nietzsche por otro. Empezamos con Platón. Vamos a comentar un poquito las tres preguntas. Bueno, no voy a leer el texto por una cuestión de dinamismo, ya lo habéis leído vosotros y podéis acceder a las respuestas tranquilamente a través de la página en PDF, así que yo os comento un poquito la solución que he planteado aquí, ¿no? Este texto nos habla principalmente de la teoría del conocimiento, de un aspecto de la teoría del conocimiento, de cómo alcanzar la verdad, cómo han de ser educados los sabios filósofos, que son los que van a ocupar el lugar predominante en la pirámide social que nos propone Platón. Entonces aquí lo que tenemos que considerar en la pregunta número 1 es demostrar que hemos entendido que nos están hablando de esto. ¿De qué manera accede al conocimiento máximo, a la idea de bien, el sabio filósofo? Pues no a través de algo que ve en el mundo sensible, ¿no? Dice aquí, como si se pusiera la vista en ojos ciegos. No se puede poner la vista en ojos ciegos, ¿no? Porque el conocimiento está en el alma para nosotros, ¿no? Por lo tanto, solo podemos recuperarla a través de la reminiscencia, recordar. Y tenemos que acostumbrarnos, nos dice aquí en esta segunda parte del texto, a esa luminosidad que nos ciega de pronto, pero solo unos poquitos elegidos pueden conseguirlo, ¿no? Que son aquellos que salen de la caverna. No es necesario aportar más información que la que dice el texto, sobre todo relacionar y demostrar que hemos entendido aquello que nos dice el texto, ¿no? Esa división de mundos, esa necesidad, ¿no?, de algunos, como Sócrates, ¿no?, representado en el mito de la caverna, de salir para contemplar la luz cegadora del sol, que representa la idea de bien, ¿no? Bueno, aquí nos explayamos un poquito más, lógicamente, porque tenemos que, partiendo del texto y de esta idea, ¿no?, que nos propone, o estas ideas que se nos proponen en el texto, pues hablar ya un poquito del dualismo platónico. Hablaremos del mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? Hablaremos, aquí yo he hablado tanto de la teoría antropológica como de la teoría del conocimiento, e incluso la he conectado con la política y la ética, ¿no? Todo se basa en un dualismo, que el hombre tiene un cuerpo y un alma, que su unión es circunstancial, de los tipos de alma, ya que aquí nos habla de la educación, ¿no?, en el propio texto de la educación, de aquellos que quieren alcanzar la idea de bien, y a partir de ahí, pues cómo se distribuye, ¿no?, en estamentos diversos esta pirámide social, cuya forma de gobierno es la República de los Sabios para Platón. Bueno, se desmenuza un poquito aquí cómo está formado, de qué está formado el hombre, cómo conoce el hombre, cómo ha de organizarse el hombre y la relación que establecemos, o que establecía Platón, ¿no?, en su momento, entre su política y su ética. Bueno, lo podéis leer tranquilamente. Hay que decir que recurrir a los mitos es siempre bueno, en este caso, para ilustrar aquello que queremos decir, y por eso mismo ahí hablamos un poquito, o citamos el mito de la caverna y desarrollamos brevemente el mito del carro alado. No haría falta hablar de todos estos temas, con uno sería suficiente, pero bueno, aquí tenéis varias posibles respuestas, ¿no?, si queremos verlo así. Y en la tercera pregunta, pues igualmente, con que comparéis a Platón con un autor es suficiente. Yo lo he hecho con Aristóteles porque era su discípulo y porque se aleja bastante de muchos de sus planteamientos. Así que lo primero que digo es que le hace una crítica a su dualismo, precisamente, a esa idea de que existen dos mundos y que las esencias están en el mundo inteligible. Y Aristóteles pues parte con fuerza en su crítica diciendo precisamente que solo existe un mundo, que la esencia de las cosas ha de estar en el propio mundo y no separado, ¿no? No pueden estar las cosas separadas de su propia esencia, y a partir de ahí pues articula un discurso completamente distinto en cuanto al conocimiento. Pues él dice, en este caso Aristóteles, que parte del mundo sensible, algo que para Platón pues era bastante confuso, y hablaba de copias, ¿no?, de copias de los moldes originales que estaban en el mundo inteligible,
Y bueno, eso nos llevaría un poquito también a su política, si queremos hablar de ella, y a decir pues que se alejan pues de manera paulatina, ¿no?, un autor y otro, porque de hecho van a conformar las dos líneas de pensamiento fundamentales en toda la historia de la filosofía, ¿no? Bueno, lo leéis tranquilamente. Insisto en la idea de que no es necesario que habléis de todo, ¿no?, de la antropología, del conocimiento, de la ética, de la política, aunque yo estoy citando aquí muchas de estas cuestiones, sino que podéis profundizar en un solo tema y desarrollarlo sin ningún problema y sería totalmente válido. Me parece que Aristóteles es el más comparable, pero bueno, desde luego a Platón lo podéis comparar con quien queráis, porque dejó múltiples influencias. Podríais hablar de Descartes, en este caso podríais hablar de San Agustín, que también lo cito, que es el que cristianiza a Platón, incluso de Nietzsche, que lo critica ferozmente. En fin, hay muchas opciones, ¿no? Ahora vamos a la opción B y vamos a hablar de Nietzsche, ¿no? Para quien haya elegido la opción B, este texto pequeñito pero con bastante profundidad, lo que nos propone, a mi modo de ver, es el problema del sentido de la existencia. De hecho, es un texto que yo diría que es inductivo, porque al final nos da su conclusión, ¿no? Y nos dice: es la más científica de todas las hipótesis, negamos los fines últimos. Si la existencia tuviera uno, tendría que haberse alcanzado. Quiere decir Nietzsche con esto que no se ha alcanzado el fin último de la existencia, o al menos el conocimiento de cuál es ese fin. Por lo tanto, va a afirmar que no existen fines últimos, como viene diciendo pues toda la filosofía antigua, desde Platón y Sócrates, pasando por todos los teólogos filósofos cristianos, y después el punto de vista dualista también cartesiano, que nos han hecho un flaco favor, según Nietzsche. Entonces, bueno, aquí se cuenta un poquito en la pregunta número 1, que ya digo, tendréis oportunidad de leer tranquilamente, no voy a insistir en ello, que es eso lo que aborda Nietzsche en este fragmento. Y he añadido también la idea porque hay palabras clave que podéis subrayar, ¿no?, como por ejemplo el nihilismo, ¿no?, o la nada, la existencia, sin sentido, ¿no? Todo esto nos da muchas pistas. He aludido también al budismo como un planteamiento del aquí y el ahora que tiene bastante relación con el eterno retorno. Bueno, muchas cosas se pueden conectar, pero no hay que irse más allá del texto, intentar no parafrasearlo y, como he dicho antes, e insisto en ello, pues simplemente demostrar que hemos entendido de lo que nos están hablando y que lo vamos a expresar con nuestras propias palabras, no con las palabras de Nietzsche, sino con las nuestras, ¿no? Porque esto demostrará que lo hemos hecho nuestro, ¿no?, y que hemos entendido al autor, que es lo que se mide aquí. Bien, pues en la pregunta número 2, partiendo de esta cuestión que acabamos de abordar y que de la que habla el texto, pues aquí podríamos hablar muy tranquilamente de toda la crítica que hace a esa filosofía platónica y socrática el propio Nietzsche, ¿no?, que dice que son culpables de toda esa línea de pensamiento y de esa cultura en la que él vive, porque Nietzsche es un crítico de la cultura de su tiempo, ¿no?, que considera que tiene unos valores completamente invertidos. Entonces aquí hago un desarrollo de lo que significan los valores apolíneos y dionisíacos y de cómo él considera que toda esta filosofía nos ha llevado a pensar que sí hay un fin último en la existencia humana, pero que no es así, y que además aquellos que ostentan el poder y que nos guían, ¿no?, por ese camino erróneo, pues se apoyan en valores que son valores morales que están muy lejos de la vida, de lo que es la vida o de lo que significa la vida en sí, ¿no? La vida para Nietzsche es fundamental, él es un vitalista y racionalista, si queremos, porque ensalza los valores dionisíacos por encima de los valores apolíneos, que son los de la razón fría y deshumanizada y desnaturalizada, ¿no? Entonces, bueno, aquí convendría desarrollar toda esta parte, hablar de la moral de esclavos y la moral de señores, que está estrechamente ligada a lo que acabamos de comentar, esta división de valores y la afirmación de Nietzsche de que los valores están invertidos y lo que hay que hacer
es encaminarnos a un nihilismo, a despojarnos de todos nuestros prejuicios para crear un hombre nuevo, simbolizado en esta metáfora de el niño, que sería el superhombre, libre de prejuicios, que va a crear sus propios valores a partir de la premisa fundamental que es Dios ha muerto, que significa fundamentalmente que tenemos que olvidarnos de esos valores que son valores de frustración, de gentes resentidas, que no son capaces de disfrutar de su cuerpo ni de todo lo que les ofrece la vida, ¿no? Bueno, todo esto ya lo conocéis, me imagino que habréis hecho un desarrollo parecido, podríais hablar simplemente de uno de los aspectos, vuelvo a insistir, no haría falta hablar de toda la alternativa que nos plantea Nietzsche, que es esta transmutación de valores y esta superhumanidad basada en la voluntad de poder y el eterno retorno, ¿no? Bien, hasta aquí podéis leerlo con toda tranquilidad y pasamos a la última pregunta, a la número 3, donde vamos a comparar a Nietzsche, que es muy comparable con, como digo al principio, con aquellos a los que critica, es decir, con Platón y con Sócrates, pero he optado por otra deriva, otro planteamiento, pues me interesa, por ejemplo, citar a Ortega, que también es vitalista, pero es racio-vitalista, o sea, él no excluye de esta forma tan brutal, ¿no?, como hace reaccionando Nietzsche a esta razón platónica, cartesiana y kantiana, sino que hace una especie de mix, ¿no?, o una mezcla de lo que serían pues el propio Nietzsche y Kant, dándole su valor a la vida y a la razón. Entonces, bueno, creo que es algo bastante defendible. Por un lado, hay una diferencia fundamental y es que Ortega parte de una vida en la que hay circunstancias, en la que tenemos una cultura heredada, que es justamente la que Nietzsche quiere que desechemos para crear ese hombre nuevo, que es el superhombre. Y entonces aquí se alejan bastante, pero se acercan mucho en algunas características o categorías, como le llamaba Ortega, del dato radical de la filosofía de ambos, que es la vida, ¿no? El ser consciente de tu propia vida, el vivirla, no falsearla, entregarte, ¿no?, a tu propia vida. Y bueno, también he citado a Sartre, ¿no?, porque es un existencialista que echa mano de un concepto muy nietzscheano, ¿no?, que es la libertad, que somos arrojados aquí, ¿no?, a una vida en la que no nos queda más remedio que elegir y tomar decisiones, ¿no? Bueno, esa libertad que ensalza Nietzsche para Sartre se convierte en más un deber y una carga, entre comillas, si queremos llamarlo así, al que nos vemos abocados inevitablemente. O sea, somos seres libres y tenemos que vivir en libertad, ¿no? Y eso no es precisamente algo fácil. Y bueno, también tiene este planteamiento de que la vida no tiene ningún sentido, o por lo menos no hay un sentido claro o una dirección, en contra de la propuesta que nos hace Nietzsche, que es que creemos nosotros mismos nuestro concepto de trascendencia, ¿no? ¿Cómo podemos trascender? Él nos plantea que podemos hacerlo a través del eterno retorno, que es vivir la vida hasta la última gota, ¿no?, como si fuera este el último instante que voy a vivir. Al final del desarrollo de esta tercera pregunta, cito a Platón y Sócrates, como no, porque podríais querer ir por ese lado y hablar pues de toda la crítica que hace Nietzsche a Platón y Sócrates y compararlos, porque son pues bastante contrarios. Entonces, muchas veces en la diferencia es bastante fácil hacer una comparativa. Quizá es un poquito más comprometido hacerlo en la similitud o cuando hay similitudes y diferencias, pero bueno, supongo que habréis elegido lo que más os haya apetecido y lo que mejor hayáis podido defender vosotros, ¿no? Esta es la parte importante. Si habéis cogido a cualquier otro autor, yo aquí por ejemplo cito a Heráclito, ¿no?, también podríamos citar a muchísimos autores. No hace falta que estén en el programa como esos autores gruesos que tenemos que comentar a través de un texto. Siempre que esté bien justificada la comparación, no tiene que haber ningún problema, ¿no? Espero que esto lo sepáis y que lo hayáis aplicado. Y con esto pues hemos terminado y espero que os sirva todo este planteamiento que hemos hecho.
ya digo, un poquito en tiempo récord, así que, bueno, son unas pinceladitas de lo que es el examen de selectividad. Ha sido el examen de selectividad de filosofía de este año y nada más. Os deseo mucha suerte para el resto de exámenes, que os vaya muy bien y nada, aquí estamos para que podáis pinchar y ver el examen resuelto que vayáis haciendo pues a lo largo de estos días. Mucha suerte a todos y gracias por escucharme.